Muy bien, 6 de la mañana con 52 minutos. Gracias al mensaje de Mati Mora. Creo que es nuevo oyente. Espero que nos sigan, ¿no? Que se quede en nuestra sintonía. Dice, excelente programa, tocan todos los temas con absoluta libertad, muchas gracias. Bueno, se procura hacer algo, ¿no? No somos dueños de la razón ni de la verdad, es apenas una opinión una opinión nuestra. Mientras nos dejen, además. Sí, sí. Por suerte aquí en la radio sí nos dejan, ¿eh? Aquí en la radio. No me refiero a la radio. Sí, 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 desde luego, desde luego. Pero sí, muchas gracias. Se procura hacer algo, ¿no? A veces no alcanza el tiempo para abordar todos los temas de la coyuntura, pero algo tratamos de hacer y qué bueno que nos sintonicen. Por acá recibo otro mensaje, ¿no? Calladito el vicepresidente va ganando terreno, eso es lo que sentimos. El vicepresidente de la República empieza a tener un papel distinto en el gabinete del presidente Lenín Moreno. Habrá que conversar con él en algún momento. Bueno, dejo de lado estos temas de la política dura y hablemos sobre un tema que también es político, pero tiene que ver con la política pública. El Acuerdo Nacional contra la Violencia, hay evidentemente preocupaciones sobre este tema y vamos a promover un diálogo periodístico al respecto con Nicolás Reyes, él es secretario técnico del Consejo para la Igualdad Intergeneracional. Qué gusto, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días. Bienvenido, Nicolás. Muy buenos días, Fabricio, Alexis, qué gusto volver a estar aquí en esta radio con ustedes y bueno, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes. Gracias por la gentileza. A ver, ¿este Acuerdo Nacional contra la Violencia ya ha sido expedido, ha sido firmado? ¿Quiénes participan o es todavía un proyecto que está, digamos, preparándose? Pero bueno, primero, quizás para contextualizar para todas las personas que nos están escuchando, que sepan el contexto. Precisamente yo en esta misma radio y en otros medios de comunicación, el año pasado yo les comentaba que estábamos realizando una serie de diagnósticos de estudios desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional sobre cómo está funcionando también a nivel local el sistema de protección de derechos. Nosotros este año precisamente hicimos esta publicación que tengo en mis manos, que se llama el diagnóstico sobre el sistema de protección de derechos, que aprovecho para invitar el día de hoy en el IAEN, desde las 9 habrá un evento precisamente de socialización, que justamente lo que nos dio la pauta es de ver cómo está funcionando a nivel local los temas de protección hacia los niños, niñas y adolescentes y los mecanismos, digamos, de contra la violencia de estos grupos de atención. Y claro, en este diagnóstico lo que nos sale a la luz, ¿no es cierto?, desde el año pasado es que existen, así digamos como existen avances importantes que el país cuenta desde hace ya algunos años con un sistema de protección. Recordemos que el Ecuador fue el primer país en justamente suscribir la Convención por los Derechos de los Niños hace 29 años, se cumplen ahora 30 años de Naciones Unidas. Pero también existen debilidades, es decir, muchas veces a nivel local no se tiene todo el presupuesto para fortalecer el sistema de protección, no se tiene una especialización en los operadores del sistema ni en los operadores de justicia, y también falta coordinación intersectorial a nivel territorial. Entonces, con esto también se hizo varias reuniones de este año en las provincias, en todas las provincias. Se conversó con organizaciones de la sociedad civil, se conversó con servidores públicos, se conversó precisamente con los actores y aparecieron varios nudos críticos. Uno, el mayor que apareció, ¿no es cierto?, es el tema de acceso y celeridad de la justicia. Dos, el tema de falta de especialización. Y tres, ¿no es cierto?, lo que menciono que es la articulación. ¿Qué pasó con esto? Entonces, nosotros lo que hicimos fue precisamente luego de este diagnóstico tener un proceso, ¿no es cierto?, de fortalecimiento, un plan de fortalecimiento. Precisamente ahora, esta semana vamos a capacitar alrededor de 4,000 personas a nivel local de cuáles son los temas normativos, ¿no es cierto?, cuáles son las principales leyes que a nivel local deben conocer quienes están trabajando en tema de protección de derechos, cuáles son las principales facultades de las juntas cantonales de protección de derechos, de los consejos consultivos, obviamente también de los operadores de justicia, para que a nivel local puedan, ¿no es cierto?, ir mejorando ese trabajo en equipo y ir mejorando precisamente los casos de protección de derechos. Esos problemas que ustedes han identificado, Nicolás, ¿se los debe trabajar de manera conjunta sociedad y Estado o es responsabilidad directamente del Estado? El tema, por ejemplo, de garantizar el acceso a la justicia, el tema de capacitar a las personas que están vinculadas al tema del cuidado y demás de los menores. ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
Nos recordemos, yo siempre digo, es importante en todo momento recordar, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una constitución que es garantista de derechos, es una constitución también que desde un enfoque del neoconstitucionalismo, una constitución de avanzada, que precisamente habla de la protección de derechos en todo momento, es decir, habla de un sistema de inclusión y equidad social, habla también, digamos, de sistemas especializados de protección. Entonces, indudablemente el Estado, ¿no es cierto?, tiene que garantizar esos derechos en corresponsabilidad, ¿no es cierto?, con la sociedad, con las familias ecuatorianas, con los medios de comunicación, con el sector privado, indudablemente. Y ahí hay unos indicadores que en los últimos años se ve que no se ha podido cambiar. Un indicador es precisamente el tema de violencia. UNICEF, por ejemplo, a nivel regional, menciona que América Latina es el continente más violento contra niños, niñas y adolescentes a nivel mundial. América Latina, todo el continente. Todo el continente. Y en ese contexto, Ecuador, ¿en qué puesto está? Los datos son muy alarmantes, ¿no? O sea, recordemos que los datos del INEC, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, los últimos datos que se tienen, 6 de cada 10 sufren algún tipo de violencia. De igual manera, los niños, niñas y adolescentes tienen este tipo de porcentajes que realmente sorprenden. Entonces, cuando uno ve esta estructura social que es altamente violenta contra los niños, niñas y adolescentes, entonces indudablemente ahí existe una corresponsabilidad entre el Estado, ¿no es cierto? El gobierno central indudablemente tiene responsabilidades clarísimas sobre esto. Los gobiernos autónomos descentralizados, recordemos que el COTAD establece que al menos el 10% debe servir para la inversión social de los grupos de atención prioritaria. Los medios de comunicación, dar información, ¿no es cierto?, que permita hacer campañas de prevención, no tener noticias, digamos, esto que conocemos como el amarillismo o el periodismo, ¿no es cierto?, amarillista, sino precisamente dar elementos que permitan a la sociedad entender el rol que tenemos cada uno en el tema de la convivencia armónica entre los miembros de la sociedad. En este tema de la violencia todos debemos activarnos, todos podemos hacer algo. Incluso cuando nosotros vemos algún caso de violencia o vulneración de derechos, por ley estamos obligados, ¿no es cierto?, a actuar y a denunciar esos casos de vulneración de derechos y de violencia. Entonces, en esto yo sí haría un llamado, digamos, al trabajo conjunto. A mí me parece que el país necesita precisamente en estos momentos llegar a esos acuerdos mínimos de convivencia social. ¿Y es el escenario adecuado el que estamos teniendo en este momento, Nicolás? ¿O hoy digamos, ahí ustedes ven un nivel de complejidad mayor, ¿no? Por lo que estamos viendo y viviendo políticamente, lo que vemos el debate el día a día, no es precisamente, me parece a mí, que el terreno más fértil para propiciar... Creo que incluso en política hay que también llevar esto, ¿no? También existe lo que se conoce como violencia política. Me parece que los actores políticos, el nivel de debate debe elevarse en todos los ámbitos. Ustedes están hablando en el segmento anterior en el ámbito futbolístico, ¿no es cierto? Y de igual manera existe violencia en el ámbito futbolístico. Desde luego. Son ámbitos, el deporte, la cultura, la política, que debemos de una vez por todas activarnos y elevar el nivel de debate y el nivel de respeto que tenemos entre las opiniones. Nosotros desde el Consejo para la Igualdad Intergeneracional recordemos que tenemos también la facultad de hacer seguimiento, evaluación de las políticas públicas. Los países, cuando hablan, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es una agenda hasta el 2030, justamente ya se está marcando a nivel global algunos indicadores de riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el eje ambiental, que ahorita estamos viendo también toda estos elementos de amenaza, digamos, críticos que están sucediendo en la Amazonía, ¿no es cierto?, de América Latina, sobre todo en Brasil. El eje ambiental es un eje que los países deben trabajar, ¿no es cierto?, de forma urgente. El eje de violencia también. Todos los países de Naciones Unidas están evidenciando que el eje de violencia es un eje que en los últimos 30 años no se ha movido los indicadores. Entonces, efectivamente hay complejidades en los países, en la política, en la economía, pero en todo momento, digamos, se puede hacer un pacto social para decir, estos son los objetivos que el país necesita, ¿no es cierto?, poder cumplir. Y el tema de violencia es fundamental, más allá de las banderas ideológicas, de las banderas políticas, de las banderas sociales, se necesita un pacto de todos los actores para trabajar este tema, sobre todo en la prevención, ¿no es cierto?, y en la atención y en la restitución de los derechos de las personas que han sido víctimas de violencia. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos solamente a niños, niñas y adolescentes, también nos referimos a la violencia contra la mujer.
Por supuesto, recordemos que la Asamblea Nacional expidió también la ley de erradicación contra la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Pero una reducción de recursos luego de que se expidió esa ley, ¿no? Y me parece que son los temas que hay que ir conversando, es decir, hay que justamente, digamos, dar una discusión para que el organismo en materia de finanzas asigne mayores recursos. Ahí se tiene también la Secretaría de Derechos Humanos, que puede cumplir un rol importante precisamente en la rectoría de este sistema. A nivel local, recordemos, vuelvo a insistir, que los alcaldes, alcaldesas que recientemente también están en funciones, tienen ahorita la oportunidad de marcar un antes y un después. Pero sí les interesa a los alcaldes, alcaldesas, a los gobiernos locales, les interesa este tema. Nosotros hemos visto que existe desconocimiento, pero existe interés. Es decir, se interesan, nos han solicitado información también acerca de cómo podrían fortalecer. Existe interés, existe voluntad también. Recordemos que muchos de los alcaldes, la mayoría son nuevos. Alcaldes, alcaldesas son nuevos. Ahorita a nivel local tienen que generar lo que se conoce como los planes de ordenamiento territorial, que es básicamente la visión del desarrollo en territorio. Y el eje social tiene que estar allí. No puede estar solo el eje de infraestructura, no puede estar solo el eje, digamos, que permita el desarrollo urbanístico de la ciudad, sino sobre todo el eje social. Muchas veces en el desarrollo local se hace la balanza entre la obra que puede ser visible en las próximas elecciones que en la proyección entre la obra que puede ser visible antes que los temas que quizás no son visibles en lo inmediato, pero que efectivamente todas las investigaciones hablan que la inversión social es la mejor inversión que puede haber, ¿no es cierto?, en política pública. Viéndole desde esa óptica, incluso se les puede hacer pensar a las autoridades de los GAD que la atención a esos niños, a esos adolescentes, se pueden traducir años después en votos, ¿no? Porque van a ser actores sociales y van a ser actores políticos de esos niños también, ¿no? Pero Porque son tan coyunturales. claro, pero se casos, quedan en ¿no? la coyuntura en ese momento. Claro, como son niños, ¿qué vamos a atender a los niños ahorita? Vamos a No importa, los niños no votan. Vamos a pavimentar las calles, vamos a hacer las aceras y a desentar el Palacio Municipal y el parque. Claro, poner adoquines en el parque y las luces en el parque y listo. Sí, bueno, nosotros eso siempre estamos recordando todo el tiempo. Los niños y niñas son actores fundamentales de la sociedad, son sujetos de derecho. Hay otros elementos importantes que también se presentan como una oportunidad. La una es la reforma integral que se está realizando en la Asamblea Nacional del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no es cierto? Lo otro, insisto, es el tema de las nuevas autoridades locales, ¿no es cierto? Y los planes de ordenamiento territorial. Y lo otro también indudablemente es justamente los procesos de capacitación que se están realizando en territorio. Hasta el momento, ¿no es cierto?, hemos capacitado a más de 2.500 personas en territorio. Esperamos que entre esta y la otra semana podamos cumplir la meta de 4.000 personas capacitadas en estos temas, especializadas. Hemos conversado con algunas universidades también la necesidad de tener programas de especialización y dentro de las propias facultades tener mallas que logren transversalizar los temas de violencia. Ahí hay algunos nudos críticos también que vale la pena también mencionarlos, por ejemplo los temas de suicidio adolescente, juvenil. En el país se convierten en muchas provincias como la primera o segunda causa de muerte de los adolescentes y son causas de muerte prevenibles. Son causas de muerte que si es que realmente se genera este pacto de política social, se los puede reducir. No puede ser que el año pasado más de 1.000 casos, digamos, de suicidio en el país se hayan presentado, y esos son los retos de política pública. A mí me parece que la política pública y las discusiones de política pública deben darse en torno a los datos que nos está presentando el país. Recordemos que el próximo año también el país va a tener el censo, ¿no es cierto?, el censo nacional, que nos va a permitir también ver cómo está la sociedad, tener una fotografía, una radiografía de cómo está la sociedad e intervenir de forma urgente. Yo aquí sí haría llamado al trabajo conjunto y a tener, digamos, esa visión también de esperanzadora de decir, bueno, los temas de vulneración de derechos y los temas de protección de derechos se los puede tratar y se los puede trabajar de manera conjunta. Yo creo que hay una serie de oportunidades, así como hay complejidades, hay una serie de oportunidades que se presentan este y el próximo año y que hay que aprovecharlas. Nosotros también con algunos proyectos de cooperación internacional vamos a trabajar el próximo año en lo que es el fortalecimiento de los sistemas de información para tener, digamos, una información consolidada desde lo local.
En nuestro diagnóstico apareció que el año pasado las juntas, por ejemplo, de protección de derechos atendieron 30.000 casos, la mayoría vinculados a casos de violencia y emitieron las boletas de auxilio inmediata, las medidas administrativas. Entonces, esto hay que fortalecer. Las juntas son muy importantes, son mecanismos administrativos los más cercanos, inmediatos, muy cercanos a la población. Inmediatos que permiten, por ejemplo, tener medidas de protección administrativas, no judiciales, administrativas, y justamente de protección a las víctimas. Nicolás, a propósito de una nota que la leíamos este fin de semana con el contertulio y que nos pareció espeluznante, una cosa macabra, horrorosa, una niña de 6 años que fue violada por los 2 sujetos que tenían que cuidarla, creo que eran sus tíos, y que además la madre no quería presentar la denuncia, y producto de la violación resulta que la niña terminó contagiada de una enfermedad de transmisión sexual. Ese tipo de agresiones, como el de esta chiquita de 6 años, así como la mayoría de casos de violencia contra la mujer, incluidos el femicidio, siguen ocurriendo en la mayoría de casos en el entorno familiar, en el entorno más íntimo. En la mayoría de casos se da en el entorno más íntimo. La violencia, recordemos que justamente una de las expresiones de la violencia es la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y justamente esta estructura social que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que es una estructura machista, en muchos casos misógina, y en muchos casos que, ¿no es cierto?, cree que los niños y niñas son objetos de utilización y no son sujetos de derechos. Como tú lo has mencionado, son casos macabros, son casos criminales, y ahí hay que poner todo el peso, ¿no es cierto?, de la ley, ¿no es cierto?, para sancionar estos casos. Recordemos que el país también tiene elementos importantes que se han generado, como el Código Integral Penal, ¿no es cierto? Tenemos también la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que hay que llevarlo también ya a la práctica, a operativizar eso. Y una de las grandes cosas que nosotros también hemos dicho y hemos dialogado con el sistema judicial es que se necesita mayor celeridad y especialización para atender estos casos. ¿Lo de la imprescriptibilidad todavía no está implementado? Está, digamos, o sea, los resultados de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Pero hay algunos temas que se están discutiendo. Por ejemplo, si es que los delitos de justamente sexuales, ¿no es cierto?, son la retroactividad o no. Es decir, los delitos que pasaron hace 15 años o hace 20 años, ¿qué pasa con esos delitos? Nosotros, digamos, de ahí hay toda una discusión, incluso el tema es que ha pasado 16 meses desde la consulta popular y entonces usted nos dice que no está todavía, digamos, totalmente implementado el tema. Sí llama la atención. Falta implementarlo ya a nivel de las reformas del COIP, de las reformas normativas. Imagínense, nos pasamos hablando de política y ese tipo de cosas derivadas de la consulta, nadie le para bola. Tú sabes que esa pregunta fue un anzuelo. Esa pregunta fue un anzuelo para engancharle a la gente a que vote 7 veces sí. O sea, creo que a mí me parece que esa fue una de las preguntas más importantes. Sí, recordemos que Chile hace pocos meses también, digamos, se vinculó con el enfoque, y también Chile acaba de realizar que los delitos sexuales sean imprescriptibles. Ahí hay otros elementos muy importantes de hacer seguimiento. Recordemos, la Comisión AMPETRA dio una serie de recomendaciones a las instituciones públicas, muchas de esas no se han cumplido a cabalidad. Y ahí yo sí hemos recordado de manera permanente desde el Consejo que esto no es optativo, es decir, y una de las autoridades deben cumplir justamente las recomendaciones de la Comisión AMPETRA, que ¿qué dijo? ¿No es cierto? La Comisión AMPETRA, se debe trabajar en los temas de prevención, debe haber, el Ministerio de Educación debe trabajar campañas de prevención mucho más fuertes, se debe trabajar en el tema de la restitución de aquellos víctimas que han sido vulneradas sus derechos, se deben dar acciones afirmativas a las víctimas. Nosotros hace algunas semanas tuvimos un encuentro en Ambato con sobrevivientes de violencia sexual, y precisamente lo que dicen es el Estado, ¿no es cierto?, la sociedad ecuatoriana está en deuda con nosotros y tienen que cumplir con justamente las recomendaciones de la Comisión AMPETRA. Es muy importante que las autoridades sepan que esto no es optativo, esto es obligatorio cumplir con esas recomendaciones. Muy bien, muy interesante esta entrevista. Algunos aspectos se nos quedan en el tintero, en honor al tiempo. Ya lo invitaremos nuevamente a Nicolás para que nos acompañe, pero es un tema no menor. Miren ustedes, sí me espeluzna el hecho de que nos pasamos hablando de trivialidades, de temas políticos. Ya han pasado 16 meses de la consulta popular del 4 de febrero del 2018 y resulta que todavía están pendientes reformas al Código Orgánico Integral Penal que aterrice la normativa legal relacionada con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
no soslayemos la necesidad de debatir este tema. Nicolás, gracias por el Muy tiempo. amable, Nicolás, gracias. Muchísimas gracias, Fabricio, Alexis, siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias por la gentileza, Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo para la Igualdad Intergeneracional.